es un placer estar yo, ¿no?, aquí con todos ustedes. Un poco para introducirnos en algunas propuestas que tenemos justamente para la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes, pues vamos a identificar, que pasa en la siguiente, por favor, algunas características propias de las niñas y los niños en la primera infancia. ¿Sabían ustedes, y esto le da bastante relevancia a por qué tenemos que poner atención en esta época de la vida, que creo que es la época en la que los seres humanos adquirimos pues una gran proporción de lo que vamos a hacer el resto de la vida? El cerebro crece y se desarrolla el 90% en los primeros 5 años de vida. Entonces esto nos da pues la claridad y conocer la magnitud de por qué es tan importante esta etapa en los seres humanos. Y además pues algunas otras características que los seres humanos tenemos desde que nacemos y durante los primeros 5 años, pues tienen que ver con que crecemos y nos desarrollamos aceleradamente. O sea, no va a haber otros periodos de la vida, salvo la adolescencia, que es un periodo posterior, pero después del periodo prenatal. En esta época, nuestras habilidades, capacidades, conocimientos, todo lo que implica que podamos madurar y llegar a ser adultos, pues tienen un crecimiento sumamente importante. O sea, ¿por qué creen que los pediatras vemos a los niños durante el primer año idealmente cada mes? Porque hay una diferencia y muy importante entre un niño, entre un mes y otro mes. Otra cosa que tienen las niñas, niños en esta etapa es que son sumamente observadores. O sea, los niños en esta etapa tienen todos sus sentidos activos y aprenden a través de los sentidos todo lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten, lo que huelen, lo que prueban, ¿no? Han visto que los niños se meten toda la boca, sobre todo los niños muy pequeños, los bebés, porque justamente son las formas en las que tienen o tenemos como seres humanos para conocer, para aprender. Pero algo que quiero llamar la atención es en lo que ven y lo que escuchan, porque definitivamente ustedes pueden ver aquí este bebé como ve muy atentamente a sus papás. Desde estas épocas de la vida aprendemos a resolver conflictos, aprendemos a reaccionar ante las diferentes situaciones, también aprendemos a identificar cómo se encuentra otra persona o no. Y saben ustedes que si suceden situaciones que nos generen un estrés tan importante que haga que nuestro organismo se centre en mantenerse alerta porque hay algún peligro, en un estado de hipervigilancia o hiperactividad, eso va a desviar toda la atención y todo lo que nuestro cerebro tiene como potencial para ir desarrollando, por ejemplo, darme cuenta si alguien está preocupado, si alguien está contento, reconocer las emociones en los demás. Eso se va a hacer a un lado y mi cerebro se va a concentrar en estar viendo que no haya peligros alrededor o cómo me voy a defender si hay algún peligro alrededor. Entonces esto es lo que pasa en muchos niños con la violencia. Cuando las niñas y los niños viven en un ambiente estresante, pues su cerebro definitivamente es selectivo y lo que va a seleccionar pues es la sobrevivencia. Y eso deja de lado todos otros aprendizajes que yo pudiera tener, porque voy a estar pendiente de que no me vayan a hacer algo y que yo pueda reaccionar ante a las situaciones, porque todo el tiempo estoy en esta situación de inseguridad. Igual esto pasa cuando no tengo estabilidad, ¿no? Estos bebés que andan de aquí para allá, que sobre todo pues no tienen un ambiente seguro, mucho lo vemos en la separación de los padres, que los manejan como si fueran un objeto, ¿no? Va para allá, va para acá, unos días acá, otros días allá, y sin importar, o a veces se tardan procesos larguísimos en lo que se toma una decisión. Y dijimos que los niños crecen diario se desarrollan,
Y estos periodos en donde no hay estabilidad o no hay seguridad, pues les van a impactar importantemente en su desarrollo. También otra característica es que son ávidos por aprender, que tienen una gran plasticidad, tanto física como cerebral como emocional. Es impresionante ver cómo enfrentan situaciones tan adversas, ¿no? Por ejemplo, en el instituto vemos niños que se enfrentan situaciones como cáncer, como enfermedades muy graves, crónicas, y esta capacidad que tienen, esta plasticidad, creo que los seres humanos la vamos modificando si no la aprendemos correctamente, pero en esta etapa los niños se recuperan de cosas que a veces uno diría, wow, ¿cómo le hacen para lograr sobrellevar estas cosas? Entonces justamente esta etapa se caracteriza por eso, y también en esta etapa es en donde podemos aprender a manejar todas estas situaciones adversas precisamente para adquirir resiliencia y poder hacer frente a lo que tengamos que enfrentar más adelante, y que es algo de lo que está pasando actualmente. Adquirimos muchas habilidades para enfrentar todos los retos diarios, y que en la actualidad estamos viendo que muchos de nuestros niños y adolescentes pues están teniendo conflicto con esto, y esto viene desde estas etapas. Ahorita vamos a ver por qué. También son extremadamente sociales, o sea, los niños, por naturaleza, los seres humanos somos seres sociables, y son otra cosa, son sumamente curiosos, exploradores, y no miden el peligro. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esta es una característica de los niños que los pone en situaciones de riesgo muy fácilmente, y que en muchas ocasiones los adultos no tenemos conciencia de esto. Entonces, a veces como adultos pensamos pues que el niño piensa como nosotros, y que ¿por qué haces esto? Cuando el niño en realidad no tiene claridad. Algo que les pongo acá arriba es que los niños no conocen lo abstracto. En esta primera infancia no tienen claridad de lo que es abstracto y qué es abstracto. Le han preguntado al niño qué hora es, o no les está preguntando, ¿y a qué hora llegamos? Y en 2 minutos te vuelve a preguntar, ¿y a qué hora llegamos? ¿Y ya vamos a llegar? ¿Por qué? Porque el tiempo es abstracto. Los niños no tienen la capacidad todavía de entender las cosas abstractas. El peligro es abstracto, salvo que lo veas o te lo ejemplifiquen muy claramente, pero el peligro es abstracto, las matemáticas son abstractas, las promesas son abstractas. Entonces, todo lo que tú le digas a un niño no lo va a poder procesar igual que tú, asumiendo que eso es abstracto y que puede o no pasar y que puede tener diferentes causas. El niño lo va a asumir como que eso es, así es. Me acuerdo que una vez dije una expresión y dije, híjole, nos va a cargar el payaso. Y dice mi hijo de 2 años, mamá, ¿cómo nos va a cargar el payaso? Porque eso era algo abstracto para él. Entonces dijo, o sea, se empezó a imaginar. Entonces imagínate cuando tú le pones un apodo, cuando le dices cosas a los niños, o le haces una promesa, o sea, todas estas cuestiones abstractas, el niño las ve literal. Entonces para los niños, pues esto va a tener un impacto, ¿no? Han escuchado ahora estas heridas de la infancia y cómo se reflejan en la edad adulta, y que te hicieron muchas promesas y que no te cumplían, pues justamente por desconocimiento de las personas adultas. Luego les decimos cosas a los niños sin dimensionar el impacto que está teniendo en ellos, justamente porque no pueden entender lo abstracto. Lo abstracto lo empiezan a entender a partir de los 5 o 6 años, por eso es que se recomienda que empiecen pues en la escuela con cosas abstractas a partir de esas edades. Y si se han fijado, cuando les tratan de enseñar a los niños, por ejemplo, matemáticas antes, es muy útil usar algo visual, que ellos puedan, porque lo abstracto, el cálculo mental en ese momento todavía está muy inmaduro. Claro que lo pueden desarrollar y hay niños que sí lo hacen, pero la mayoría o el promedio pues va a tomar más tiempo en hacerlo, en lograrlo. También son extremadamente cariñosos y con grandes necesidades de recibir manifestaciones de amor, de afecto, porque esto es parte de lo que favorece el desarrollo adecuado de nuestro cerebro. Y otra cosa que también genera mucho conflicto es que a veces los adultos no identificamos que los niños, desde que son
aproximadamente 18 o 24 meses, año y medio, 2 años, al principio el niño o el bebé cree que es uno mismo con su mamá. Entonces, imaginen el impacto que tendría que si yo estoy, o sea, si para mí mi mamá y yo somos uno mismo y mi mamá, que somos uno mismo, me agrede. O sea, ¿qué impacto tiene en los niños recibir agresiones o violencia por parte de alguien con quien están realmente conectados, fusionados y sienten que son uno mismo? Entonces eso es algo que es completamente ilógico dentro de lo que yo esperaría que suceda, ¿no? O que mí mismo me abandone o no atienda a mis mismas necesidades. Y a partir de que el niño empieza a caminar y se desplaza y empieza a sentir independencia, lo que va a buscar pues es justo eso, ¿no? Y eso es algo que tampoco tenemos muy claro los adultos, que los niños van a buscar independencia. Es decir, llega algo que le llaman malamente los terribles 2 años o la mini adolescencia, en donde el niño ya se siente con capacidades físicas, sobre todo físicas, de hacer cosas, de escalar, de subirse, de bajarse, de meterse, de cargar. Obviamente, como no dimensiona las otras cosas, no dimensiona el peligro, no dimensiona lo abstracto, entonces pues no puede captar que muchas cosas que quiere hacer todavía o son peligrosas o no las va a poder hacer. Entonces esta es una de las principales razones por las que los niños son violentados, porque buscan su independencia y en lugar de que los ayudemos a que logren esa independencia de una manera adecuada, los limitamos. No, y no, y no, y no, y por qué no, y te cortas mal, y te... Entonces, vean ustedes cómo afectamos el desarrollo de los niñas y los niños justamente con el desconocimiento de estas características que tenemos los seres humanos en la primera infancia. La que sigue, por favor. Entonces, definitivamente, pues hay algo que se llama experiencias adversas en la infancia que van a cambiar y marcar radicalmente cómo yo pueda desarrollarme, cómo pueda crecer. Es más, hasta, por ejemplo, los pediatras vigilamos algo que se llama curva de crecimiento, ¿no? De peso y talla, de perímetro cefálico, o sea, de perímetro de la cabeza, porque a veces alguna enfermedad, por ejemplo, las curvas normalmente pues deben de ir así, ¿no? De acuerdo a estas referencias que hay de otros niños, pero a veces una enfermedad, no sé, una diarrea, detiene la curva y entonces la curva hace esto, a veces logran recuperarse, pero a veces ya se cambiaron de carril. Normalmente nosotros vemos que vayan como en un carril, ¿no? En la presentila, viendo que crecen bien, pero a veces algo pasa, se cambian de carril y siguen creciendo, o regresan a su carril y siguen creciendo. Entonces esa es la importancia de poder estar teniendo o asegurando que los niños pueden tener un adecuado crecimiento y desarrollo. ¿Y sabían ustedes que lo que el cuerpo, finalmente es una etapa normal en la que los niños empiezan a enfermarse porque su sistema inmunológico todavía es inmaduro, se empiezan a exponer a diferentes patógenos que pues, el cuerpo tiene que aprender a hacerlo? Pero también algo que pasa es que cuando tú no puedes manejar algo emocionalmente, el cuerpo lo tiene que hacer. ¿Y cómo lo hace? Te enfermas. Entonces, estos pequeños, cuando ya has descartado que no tienen una inmunodeficiencia y que esa es la razón por la que estén enfermándose cada 15 días o 3 veces al mes, se están enfermando. Lo normal es que puedan tener 3, 4 episodios por año y eso es aceptable, eso es lo esperado en estas edades. Pero cuando estos niños empiezan a enfermarse, muchas veces lo que hay detrás pues son estas experiencias adversas en la infancia. Aquí tenemos una clasificación. Las experiencias adversas pueden estar en 3 categorías. La primera de ellas está relacionada con las violencias. El abuso físico, incluyendo el castigo físico, abuso emocional, sexual, la negligencia o abandono, el ser testigo de violencia tanto en tu casa o ver que violenten a tu mamá. Acuérdense, sobre todo en esta etapa, o sea, si yo soy uno mismo con mi mamá, si están violentando a mi mamá, me están violentando a mí, ¿ok? Porque somos uno mismo. Y
bueno, la victimización por pares, el aislamiento, rechazo por pares y ser testigo de violencia en la comunidad o violencia colectiva. Estas son las violencias, son un grupo pues bastante importante de las experiencias adversas. Otro grupo tiene que ver con aquellas situaciones que pueden generar disfunción familiar. Entre esas, pues que haya alguien en casa que tenga abuso de sustancias, la separación o divorcio de los padres, que haya una crianza monoparental, el encarcelamiento de algún miembro de la familia, enfermedades mentales en el hogar, enfermedad o muerte de alguno de los padres o haber vivido en un orfanato. Y algunas condiciones sociales que ya nos mencionaron, por ejemplo, el bajo nivel socioeconómico, dificultades económicas para cubrir todas las necesidades básicas de la niña o el niño, un vecindario inseguro y la discriminación. Si ustedes se fijan, pues estas tres categorías tienen impacto muy importante en el desarrollo y crecimiento de niñas, niños y adolescentes. En este estudio que hicimos hace poco en colaboración con UNICEF, bueno, lo hicimos durante la pandemia, en 2021, lo que hicimos, encuestamos a adolescentes sobre estas experiencias adversas. Entonces, en un pequeño resumen, si ustedes lo quieren ver, el artículo ya está publicado, pueden checar completamente toda la información, pero en resumen les quiero decir que lo que más reportaron de las experiencias adversas, en primer lugar, fue la negligencia. Después, la exposición a violencia comunitaria, abuso psicológico, la exposición a violencia doméstica, abuso físico, y si se fijan aquí ya está la repercusión de esto, bullying. Pero, si resumimos esto, ¿qué es? ¿Qué categoría es esta? Violencia. Digo, claro, todas las otras también aparecen, en menor proporción, pero todas aparecen, ¿eh? No hubo ninguna que no apareciera, en menor proporción, pero sí, estamos hablando, estas en promedio aparecieron entre un 15 y 20%, separación de los padres, consumo de sustancias en el hogar, pero bueno, las que más aparecen, y lo que llama la atención es la negligencia, ¿no? Déjenme decirles que con este cuestionario, porque a la par aplicamos otro cuestionario específico de violencia, estas se incrementaron, por ejemplo, el abuso psicológico hasta el 88%. O sea, la violencia, es que este cuestionario además tiene 2 preguntas para cada una de estas categorías, entonces pues obviamente capta lo más grande, pero el otro que es mucho más específico y fino para captar diferentes tipos de violencia y diferentes conductas, pues nos mostró que la violencia es muchísimo más alta, hasta el 88% la psicológica. Eso es lo que reportan que les sucede. Entonces, la que sigue por fin. ¿Por qué es importante esto? Ay, creo que lo hice muy pequeño, pero no sé si lo alcancen a ver. Pues porque se ha asociado justamente que estas experiencias que vives en la infancia, entre más experiencias vivas, vas generando más efectos. Por ejemplo, alteración en tu desarrollo emocional, social, cognitivo, vas empezando a adquirir conductas de riesgo. Pues ¿por qué? Porque aprendes que así es como se resuelven las cosas, aprendes que las cosas se resuelven con violencia, empiezas, además otra característica que tienen los niños conforme van creciendo, y sobre todo cuando llegan a la edad adolescente, es que todavía no tienen la capacidad de poder tomar una decisión en la que midas el riesgo, pero que además puedas estar consciente de que eso es lo mejor para ti, porque justamente a lo largo de la vida pues vas aprendiendo a tomar decisiones, ¿no? Entonces, y pues si viste esos ejemplos en tu casa, pues es muy fácil que adquieran las conductas de riesgo. Por eso es que en los adolescentes y en los niños es sumamente fácil, con una sola vez que prueben, que adquieren este tipo de conductas, tanto de riesgo, por ejemplo, consumo de sustancias, conductas sexuales de riesgo. Si tú viviste violencia sexual, que continúes con estas conductas, pues va a ser muy fácil. Y pues algo que puede ir sucediendo después es que te vas a enfermar, porque obviamente tú no pudiste manejar todas estas situaciones, entonces te vas a enfermar. Está relacionado con cánceres, con enfermedades cardiopulmonares, con obesidad, con diabetes, con enfermedades vasculares cerebrales. O sea, todas estas experiencias están muy relacionadas con este tipo de enfermedades, y finalmente está relacionado con la muerte. Aquí pueden ver en este otro artículo en donde
vimos la relación que hay entre estas experiencias y que finalmente desarrolles problemas de salud mental o conductas suicidas, vimos cómo esto tiene un efecto acumulativo. Entre más, hasta 70 veces se puede incrementar si tú tienes 6 o más experiencias adversas en la vida que tengas conductas suicidas. Y esto fue en adolescentes. O sea, normalmente esto se ha estudiado en adultos y está bien establecido que como adulto pues vas a tener esto. Pero vean cómo, o sea, en realidad no te tienes que esperar hasta que ya seas un adulto. Esto lo empiezas a tener desde la niñez y la adolescencia. Entonces es la importancia que tengamos muy presente que estas experiencias, sobre todo las relacionadas con la violencia, van a desencadenar muchísimos efectos a largo plazo. La que sigue, por fin. Entonces, pues la negligencia fue la que vimos como más frecuentemente. Y aquí la negligencia la podemos, la manifestaron como violencia física. La negligencia es una forma de violencia, pero es por omisión, ¿no? Las otras son porque lo haces, en esta es porque no lo haces. Entonces no se asegura una adecuada alimentación, negligencia en la salud, negligencia emocional, en cubrir las necesidades emocionales, negligencia educativa, a pesar de que muchos niños están registrados en la escuela, luego no van. Entonces algunos tienen hasta 50% de faltas en un año, entonces imagínense pues qué van a aprender si están registrados pero no van. En la supervisión, saben que en nuestro país suceden una gran cantidad de accidentes porque hay falla en esto, en la supervisión. Realmente en países de altos ingresos este tipo de cosas no se ven, estos accidentes, pero en el instituto está lleno de accidentes en niños pequeños porque desconocemos justamente las características de los niños, sus necesidades y qué es lo que se necesita, que necesitan una supervisión, tener espacios seguros, digo, lo hablaban hace rato. La supervisión y esta negligencia en la supervisión dura toda la vida, porque inclusive los adolescentes nos decían que sus papás no tienen idea de dónde están, si están o no están en la escuela. Entonces este tipo de... O sea, creo que en nuestro país la negligencia es una de las razones que genera muchas situaciones de violencia, porque una gran cantidad de casos que nosotros vemos, la mayoría no es porque los papás tienen intencionalidad, sino porque desconocen el desarrollo del niño, tienen altas expectativas o falsas expectativas de los niños, porque no conocen sus características, no conocen su desarrollo, tampoco participan mucho en la educación de los niños, entonces no cubren estas necesidades emocionales. Ya, otra cosa, por ejemplo, un reflejo claro es cuando hay una separación de los padres, ¿qué es lo que aseguran? Lo físico nada más, ¿no? Que le dé comida y vestido en la escuela. Pero en ningún momento está contemplado lo emocional. O sea, si ustedes se fijan, o sea, y las grandes peleas, o sea, lo emocional de los niños, ni siquiera es considerable. Entonces, creo que parte de lo que genera muchos conflictos en las niñas y niños es justamente la negligencia, tanto desde los padres, cuidadores tutores, el sistema, y que no se considera, pues, que se tienen que cubrir mucho más allá de las necesidades solo físicas o biológicas de los niños. Porque a veces el no cubrir esto puede generar mucho más que no cubrir otras cosas. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, dentro de nuestras propuestas, para la violencia, definitivamente algo que sí tenemos que trabajar como sociedad es en la prevención, en la detección oportuna y en la atención temprana. Como les decía, las niñas y los niños tienen una plasticidad muy impresionante. Entonces, si tú detectas oportunamente una situación de estas, puedes cambiar el curso. Estaba platicando con una de las colegas y asistentes el día de hoy. La violencia tiene la capacidad de cambiarte genéticamente. Es decir, si tú todos tenemos cierta información en nuestras células que no está activa. Está activo lo que necesitamos para que funcionemos bien. Entre esas cosas que no están activas, pues están algunas enfermedades, entre ellas el cáncer o la diabetes, están allí,
y generalmente estas se van a activar por factores externos. Entonces, entre estos factores externos, pues ya vimos que la violencia es uno de ellos, y entonces estos factores externos pueden activar esta información que estaba, digamos, inactiva, y entonces de ahí, eso se llaman cambios epigenéticos, y de ahí viene por qué tú puedes desarrollar este tipo de enfermedades que a lo mejor nadie en tu familia las había desarrollado, pero tú las desarrollas porque esa información se fue pasando. Pero ahora, como tú ya las desarrollaste, ya se activó la información, ya está activa, entonces ahora lo que va a pasar es que tú le vas a pasar esa información a tu siguiente generación de manera activa, o sea, ya no... Entonces le estás heredando a tu siguiente generación estas problemáticas, pero ya con la información activa, entonces la van a desarrollar sí o sí, porque ya está activa. Entonces esta es otra de las situaciones que pues tenemos que considerar cuando tenemos que hacer prevención de violencia. Y con respecto a la negligencia, lo que les quisiera mencionar son 4 cosas. La primera, pues es que tenemos que educar sobre las características de las niñas y los niños. En segunda, tenemos que educar sobre las necesidades que tienen niñas y niños. En tercera, también tenemos que educar sobre sus etapas del desarrollo y sobre sus derechos, porque mucho de lo que hemos visto o cómo vemos la sociedad mexicana es que los niños son como una propiedad o son como alguien que puedes utilizar para cubrir tus necesidades o para conseguir, no sé, una beca, para conseguir que alguien se quede, para conseguir diferentes cosas. Entonces la perspectiva que tenemos en nuestro país sobre los niños es sobre propiedad y sobre que pueden ser usados pues para cubrir necesidades. Entonces creo que eso es otra cosa, otro punto en el que tenemos que incidir precisamente para evitar que sucedan este tipo de cosas. Y pues bueno, ya nada más la última por fin. Ay, se movió, pero 2 puntos quisiera dejarles. Las niñas y los niños son responsabilidad de todas y todos, aunque no estén biológicamente relacionados con nosotros. O sea, es desde la sociedad quien debemos de estar a cargo, y que las niñas y los niños no pueden esperar. Acuérdense que ellos diario cambian, diario se desarrollan, diario aprenden. Pues la siguiente y final. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, comentario.